Hoy hablamos de la respuesta china a los aranceles de Trump, que a diferencia de México y Canadá ha decidido contraatacar. También te cuento de los avances en los planes del Tren Macho, de una nueva empresa que llega este año al Perú a competir en el mercado de las tiendas de conveniencia y mucha, pero mucha noticia de inversiones empresariales para que estés al tanto de dónde se está moviendo el dinero y apuntes mejor tus estrategias y objetivos de negocio. Pero antes de empezar el video, como siempre, no olvides dar like, activar la campanita y suscribirte, que nos ayudas mucho para seguir difundiendo información a muchas más personas. Y únete ya mismo al canal desde YouTube o nuestras opciones también por Yape o por Plin para ser parte de esta comunidad y estar más informado que el resto. Si quieres saber más detalles de las opciones que tenemos, puedes escribirnos al WhatsApp del canal que aparece en la mitad de este video, el del día de hoy. Así que listos o no, alista tu café que vamos ya a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Perú Top Publications y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Ayer no pudimos salir, así que no comentamos la noticia de retroceso en las medidas arancelarias para Canadá y México que puso Donald Trump. La cosa es que, como ya saben seguramente, luego de la amenaza esta de subir los aranceles a 25% para ambos países, a la par de ser los principales socios comerciales de Estados Unidos, la presidenta mexicana y el primer ministro canadiense lograron conversar con Donald Trump y ceder básicamente, aparte de sus pedidos de tomar acción contra temas como por ejemplo el ingreso de migrantes de México o el tráfico de fentanilo desde Canadá y desde México. Recordemos que las exportaciones mexicanas dependen en un 80% del mercado estadounidense y un monto similar es en el caso de las exportaciones canadienses con su vecino del sur. En ambos casos se han paralizado las medidas arancelarias por un mes, temporalmente por un mes, mientras se evalúan finalmente los resultados de la negociación, o sea, si es que lo que dicen que van a hacer Sheinbaum y Trudeau es verdad o no. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negoció, por ejemplo, el despliegue de 10.000 miembros de la Guardia Nacional Mexicana a la frontera para detener el paso de migrantes indocumentados y también del tráfico de fentanilo. Y en el caso de Justin Trudeau, si bien su reacción inicial fue amenazar a Trump con imponer también desde su lado aranceles, finalmente terminó cediendo a Trump luego de que éste negociara con México. Y así anunciaron desde Canadá que nombrarán un SAR antifentanilo y un grupo de trabajo en conjunto con Estados Unidos para abordar el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. Pero ojo, que esta paralización, como digo, de la amenaza de mayores aranceles no está eliminada, solamente paralizada temporalmente por un mes. Y con los anuncios que viene haciendo Donald Trump, la verdad es que queda claro que el arma esta de aumentar los aranceles a nivel exorbitante va a ser un arma de negociación, por decirlo de alguna manera, que seguirá utilizando a lo largo de los próximos 4 años para presionar a que se cumplan sus intereses. Graciosamente, desde Ecuador también quisieron imponer algo parecido a México para lograr cerrar un acuerdo comercial, pero México no les hizo ni caso. Ahora, si recuerdan, el fin de semana Trump no solo habló de aranceles a México y a Canadá, también mencionó un aumento de 10% para los productos que llegaran de China. ¿Y qué ha respondido China? ¿También agachó la cabeza? No. A diferencia de Canadá y de México que dependen de Estados Unidos para sus exportaciones, en el caso chino, si bien Estados Unidos es su principal socio comercial, solo el 15% de sus exportaciones depende de ese mercado, o esto digamos que en todo caso le da mucho más margen para ponerse más duro, ¿no? O sea, a comparación de México y Canadá. Además, en la guerra de potencias que se traen ambos países, China y Estados Unidos, ninguno quiere agachar la cabeza porque sería una mala señal. Entonces, la respuesta de China tardó un poco más que la de México y Canadá, pero no fue de negociación a los intereses de Trump, sino de que ellos impondrán aranceles de 15% para el gas natural licuado estadounidense y de 10% para el petróleo crudo, maquinaria y ciertos vehículos de ese país, e impondrá también restricciones para la venta de minerales clave, ojo, para temas tecnológicos como el tungsteno y el molibdeno, así como también el rutenio y el telurio, un mercado en el que Estados Unidos, ojo, depende mucho de materia prima china. Así que el golpe no ha sido tan simple. Y para dar un golpe aún mayor, el gobierno chino también ha anunciado una investigación antimonopolio contra la empresa Google, empresa estadounidense, que pese a estar bloqueado del Internet chino, Google tiene relaciones y comerciales con empresas de tecnología chinas. Y no solo eso, también China presentará una queja ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio, contra Estados Unidos. O sea, el aumento de aranceles de 10% a las importaciones chinas
que vayan a Estados Unidos se van a mantener y entrarán en vigor el próximo 10 de febrero. Temu va a perder claramente una cuota de mercado importante entre los gringos y Amazon aplaude esto. Así va la cosa a nivel internacional. Vamos con noticias locales porque el ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha informado que ya tienen el 100% de predios liberados para la adjudicación del famoso Tren Macho, adjudicación que se realiza este mes o en febrero. Este tren que conecta Huancayo y Huancavelica va a requerir una inversión de 565 millones de dólares a través de una asociación público-privada, cofinanciada. Así que ya está todo listo, digamos, para que se adjudique pronto el Tren Macho después de muchos años. Por otro lado, una nueva empresa extranjera llega al Perú a competir en el mercado de las tiendas de descuentos, estas tiendas tipo Más, Oxxo, Tambo, todas estas. Se trata de la chilena Ahorra Food Depot, o Depot, perdón, que viene con una estrategia de más marcas propias, bajos precios y atención personalizada, que es diferente a lo que hacen las demás tiendas de descuento en el país. Y esto a partir de julio de este año, ahí entrarán y van a empezar operando inicialmente en Lima con 6 a 8 tiendas, aunque su meta es contar con 60 locales en todo el Perú al año 2030. La empresa entrará al Perú inicialmente con inversión propia, sin franquicias. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. En minería, la sudafricana Gold Fields anuncia una inversión de 30 millones de dólares para buscar, dicen, un nuevo yacimiento minero que les reemplace a su operación de Cerro Corona. Cerro Corona, que es la única mina de cobre y oro que tienen a nivel mundial y que ya se viene acercando al final de su vida útil. Esta inversión se realizará en un plazo de 2 años, 15 millones, 15 millones, y buscarán yacimientos de oro, dicen, en Ancash, Cajamarca o Moquegua. Por otro lado, la minera Condor Resources confirmó el descubrimiento de un pórfido de cobre, o sea, un bloque de cobre, y de molibdeno en su proyecto Río Bravo, ubicado en Lima. Este anuncio se dio luego de que compraron y posteriormente revisaron datos históricos adquiridos a una minera que antes era propietaria del proyecto y ya había hecho estudios. Entonces les confirmó que había pórfido de cobre y molibdeno en la zona. En el mercado de hidrocarburos, de acuerdo a un informe del diario El Comercio, ojo con esto, nuevamente se da una baja muy importante en la refinería de Talara de Petroperú. Y nuevamente se trata de la unidad de FlexiCooking, unidad que en teoría iba a generar más rentabilidad a la empresa y lo iba a sacar del rojo que está en sus finanzas, pero se malogró al mes de ser inaugurada la refinería y ahora nuevamente se vuelve a malograr. Esta unidad es la que convierte petróleo residual desechado por la refinería de Talara a diésel, gasolina y GLP de alta calidad. Por eso es que es tan rentable. La unidad de FlexiCooking, que había estado operando nuevamente desde el segundo semestre de 2024, se volvió a malograr, dicen, desde el 19 de enero, más o menos. Un incidente que, ojo, no fue reportado por la gerencia de la empresa al Ministerio de Energía y Minas. Ahora la versión oficial del ministerio, luego de que no les avisaron, es que solo se está realizando mantenimiento de rutina, aunque fuentes del diario El Comercio señalan que se vienen experimentando una serie de desperfectos en la unidad que han motivado, por ejemplo, a que se detenga por completo su operación 2 veces en el mes de enero. Sin esta unidad de FlexiCooking en funcionamiento, se hace muy difícil que Petroperú pueda ser financieramente rentable y volver a números en azul. Ahí va la cosa. Y en el mercado eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado de forma permanente el uso de terrenos a la empresa GR Vale del grupo Statkraft para desarrollar un proyecto que se llama el proyecto de la central solar fotovoltaica Lupi, ubicado en Moquegua, que va a requerir una inversión de 115.9 millones de dólares en un plazo de 2 años de inversión. Lupi será la planta de energía solar más alta del mundo, ojo con eso. Relacionado al sector de energía, la chilena Parque Arauco, que es la de los centros comerciales, tiene planes para instalar una central solar en el centro comercial Parque Pisco, ubicado en Ica. El centro comercial que antes era conocido como Megaplaza Pisco. Es digamos, una central solar con 822 módulos fotovoltaicos para producir 2.18 megavatios por hora. La implementación va a tomar unos 4 meses y la inversión será de cerca de 1.2 millones de soles. En finanzas, el Holding Credit Corp sigue avanzando en su objetivo de contar con un banco online en Chile, con la obtención de un certificado de autorización de existencia para su empresa Tempo Bank, que es la empresa que tienen en Chile. Es una fintech, ¿no? El siguiente hito será contar con la licencia de funcionamiento. Actualmente la fintech Tempo cuenta con 1.8 millones de clientes en Chile y colocaciones mayores a 50 millones de dólares.
Ahora va a ser un banco totalmente en línea. Cerramos así este breve episodio del día de hoy en este espacio que como siempre busca mantenerte informado sobre temas de interés o relevantes de empresas, economía y mercados. Nos encantaría leer tus comentarios sobre lo que hemos conversado el día de hoy, a favor o en contra. Nos encanta discutir y sacar temas nuevos. Siempre es bueno sumar más ideas, ¿no es cierto? En el debate está el gusto. Gracias siempre y todas las bendiciones del mundo para ti el día de hoy. Que te vaya excelente. ¿Quieres estar un paso adelante en el mundo empresarial? En un mercado tan competitivo como el peruano, la información es clave y nosotros te damos la clave. Con nuestras suscripciones en el canal accedes a 3 niveles exclusivos de contenido que transformarán tu perspectiva empresarial. En el nivel inicial tendrás resúmenes completos de los artículos más destacados del semanario The Economist, además de un cuadro mensual con las inversiones más relevantes de empresas en el Perú y episodios especiales de nuestro noticiero. En el nivel VIP, además, puedes ser parte de webinars en vivo sobre el mercado de empresas peruano con datos exclusivos de compañías, sectores, proyecciones, tamaños de mercado e información de comercio exterior y acceder a esos episodios cada vez que quieras consultar la información. Y si quieres la experiencia completa, accede a nuestro nivel Excelsior y descarga las diapositivas usadas en nuestros webinars y resúmenes especiales de las presentaciones para usarlas en el momento que lo necesites desde nuestra cuenta de WhatsApp. Más que un contenido, te damos una ventaja estratégica. Decisiones informadas, análisis profundo, resultados reales. Haz clic en unirse y comienza tu transformación el día de hoy. Utiliza nuestras opciones de pago por Yape y por Plin si prefieres ese método de pago. No dejes que la competencia te deje atrás de cara al nuevo año.